Hola amigos, bienvenidos a otro video más de esta tu página, La Historia que no sabías. Hoy vamos a hacer un pequeño análisis y podríamos titularlo ¿Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios? Tal vez este título puede sonar un poco chocante para algunas personas, especialmente para todos aquellos que profesan alguna religión. Pero sin embargo, cuando miramos la historia, como la hemos tratado de contar bíblicamente en tantos videos que se han hecho ya, alrededor de 40, creo que podríamos sacar unas conclusiones distintas. Y esas conclusiones distintas solamente las saca quien realmente se pone a leer con objetividad, sin religiosidad, cuando se quita todo el velo, toda doctrina, todo aquello que se ha aprendido, incluso aquellos que han nacido ya con una religión heredada. Y si en realidad se pusieran a investigar seriamente, podrían llegar a conclusiones, usted mismo se asombraría porque llegaría a conclusiones distintas posiblemente a lo que le han enseñado tradicionalmente. Y es que lamentablemente el concepto de Dios está bastante tergiversado y es un concepto en donde cada cual cree en su Dios, en donde cada religión cree de un Dios a su manera. Y cuando miramos la historia de la humanidad está básicamente llena de sangre. Se ha derramado muchísima sangre precisamente por la creencia de un Dios específico y por defender a un Dios específico. Pero supuestamente el Dios que más la gente enseña o se muestra en las religiones es el Dios que está en la llamada Biblia. Y sin embargo, cuando uno analiza a este Dios, para poderlo analizar hay que mirar su personalidad. Y uno empieza a darse cuenta de una cantidad de cosas que no van acorde con lo que nosotros soñaríamos de un ser todopoderoso. Miramos que es un ser vengativo, que siente celos, que es egocéntrico, que solamente quiere adoración para él, que incluso adorar a un hijo o querer a un hijo por encima de lo que supuestamente él es malo. Incluso mandaba a matar a aquellos que no lo adoraban o aquellos que no le seguían de acuerdo a lo que él plantea, que se nota inseguro, que se nota que solamente pacta con un pueblo y que con este pueblo lo prepara para la guerra, lo esclaviza, lo lleva en una cantidad de situaciones bien difíciles, si es que todas estas historias fueron ciertas, en donde vemos que allí nace la esclavitud, nace el control hacia las personas, hay un bajo autoestima hacia la mujer, por ejemplo, y una cantidad de cosas que nosotros vemos y concluimos que definitivamente ese no es el mundo que nosotros quisiéramos. Si nosotros realmente quisiéramos creer en un supuesto Dios, pues debería existir de acuerdo a las capacidades de ese Dios este mundo y no seguir echándonos la culpa a nosotros los seres humanos como hacen en muchas religiones, es que el ser humano es el que falla, es el que le da la espalda y una cantidad de cosas que no van acorde. Cuando uno lee realmente la historia se da cuenta que desde un principio no hubo ni la más mínima intención de hacer un ser humano eterno, de un ser humano puro, sin manchas, sin problemas, sin conocer el mal, sino que al contrario, no pasan ni supuestamente un par de días y ya aparece supuestamente una misma serpiente creada por este supuesto Dios que le sale adelante, lo cual pues obviamente no va acorde con alguien que supuestamente sabe el futuro, sabe lo que va a pasar y puede evitar el futuro. Entonces, en realidad nos damos cuenta de de un ser completamente ilimitado que le han presentado al ser humano. Y lo que he tratado de mostrar en estos videos es precisamente toda esa parte tan limitada que le han enseñado al ser humano. Entonces han hecho que el ser humano realmente no investigue, y crean un Dios que ni siquiera conoce realmente, que realmente hay que conocer ese carácter para darse cuenta que ese no puede, ni siquiera se parece a nosotros en nuestra esencia. Y entonces lo que más debemos cuestionarnos es si realmente ese Dios creó al hombre o si fue el hombre que creó a ese Dios. Porque cuando vemos las consecuencias, las guerras, la incapacidad, la ilimitada, o sea, todo tan ilimitado en perdón, tan limitado en este ser,
que no puede llegar a hacer nada perfecto, que se le sale las manos en cada generación, luego viene otro problema, etcétera. O sea, desde un principio todo se le salió de las manos, pues no podríamos pensar que realmente esto podría venir o provenir de un ser completamente inteligente, sabio y todopoderoso. Entonces, lo que se quiere transmitir realmente es que la gente se despierte de estas malas enseñanzas, investiguen por ustedes mismos. Hoy día nadie tiene absolutamente ninguna excusa para no investigar, para no leer, para no buscar otras fuentes, para analizar realmente las cosas. Pero no las va a poder entender si lo sigue mirando con ojos religiosos y defendiendo su doctrina. Tiene que hacerlo únicamente, hacer de cuenta que, como decimos, borrón y cuenta nueva, comenzar de nuevo, a analizar, decir definitivamente esto va acorde con lo que nosotros realmente buscaríamos de un Dios. Mis queridos amigos, la idea no es transmitir ateísmo y lo he dicho en todos los videos. La idea es que entendamos que nosotros tenemos que elevar nuestro autoestima. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si usted analiza toda la historia bíblica se da cuenta que incluso el pueblo de Israel es el mismo ejemplo de eso, que fue un pueblo subyugado, que fue un pueblo donde tenían leyes de muerte, donde por cualquier cosa había que apedrear, se apedreaban a las mujeres, se quemaban vivas las mujeres si tenían algún pecado de prostitución, cosas así. Y vemos que un pueblo realmente asustado en cierta forma ante todo eso que veía, que realmente lo que han venido diciendo son entidades que han engañado al ser humano, se han disfrazado de dioses en diferentes culturas y buscan que los seres humanos los adoren. Y los quieren esclavizar y los controlan a través de la religión porque se han dado cuenta que uno de los mayores o debilidades del ser humano es el que estar buscando dioses y los que no conocían nada de escritos, entonces buscaban en la luna, en el sol, como pasaba con los indígenas, con los indios y todas las culturas que siempre han estado buscando dioses. Es decir, en cierta forma al ser humano se le ha vendido la idea de que tiene que buscar un Dios, que tiene que arrodillarse ante un Dios, que tiene que buscar como esa dependencia para que le den órdenes, tiene que buscar una especie de líder para que le esté dando órdenes de cómo hacer las cosas. Y entonces, mis queridos amigos, lo que eso ha hecho en realidad es que no hace que las personas desarrollen su potencial. Es decir, que se limitan solamente a tener supuestamente palabras de fe, pero no desarrollan su potencial y no entienden que definitivamente nosotros mismos somos, por decirlo así, dioses. Ahora esta palabra le suena a muchos, ya van a decir que es satanismo o una cantidad de cosas, pero no es así. Es decir, si usted analiza la palabra realmente, como lo he dicho en otros videos, que no la palabra Dios ni siquiera en hebreo existe como en ese concepto occidental, sino que lo que existe es una palabra plural, Elohim, que significa poderoso, o gobernantes, o alguien que tiene autoridad, o juez. Entonces cuando digo nosotros somos dioses, estamos diciendo nosotros somos poderosos, es decir, incluso el mismo Jesús en algún momento cuando dijo ustedes pueden hacer cosas mayores de las que yo les estoy mostrando, de las que yo hice, está realmente diciendo que el ser humano tiene la capacidad de desarrollarse, que tiene la capacidad de hacer grandes cosas, que tiene la capacidad de buscarse en sí mismo y entender que Él es poderoso. Entonces lo que hicieron todos estos dioses y los que siguen haciendo, incluso el dios más protagónico de la Biblia, lo que hizo fue colocar al ser humano ponerle una autoestima bajo completamente, bajo, ponerle temor, ponerle miedo, ponerle una cantidad de cosas precisamente para que dependiera única y exclusivamente de él o de ellos, porque en realidad son una cantidad de entidades que han influido en el ser humano. Entonces, la finalidad es que muy pocos están haciendo esta labor y tal vez usted dirá quién es esta persona que está ahí hablando, pues alguien que ha pasado por todos los procesos religiosos, en la gran mayoría, que se la ha pasado por años y años estudiando, buscando, leyendo la Biblia, tratando de buscar cuál es realmente el significado de nosotros en la tierra.
¿Por qué un Dios, o por qué todas estas culturas se han ensañado tanto, o Dios, o este tipo de dioses se han ensañado tanto con el ser humano, que lo han esclavizado, que le han dado normas, que les han dado pena de muerte, que les han dado una cantidad de cosas terribles a través de la historia? ¿Por qué el ser humano no logra unirse, sino que al contrario, la división está precisamente en la religión, está precisamente en los cambios genéticos que hicieron a través de toda la historia, que han hecho todas esas entidades de cambiarnos incluso la genética para que no estemos unidos, para que estemos en guerras, para que estemos divididos y para que no podamos llegar realmente a conocernos a nosotros mismos? Así que el punto es que no se trata de transmitir ateísmo, se trata de entender de que nosotros, los seres humanos, debemos de dejar de crear dioses. Tenemos que entender que nosotros somos realmente poderosos y que nosotros podemos desarrollar cosas grandes y maravillosas, que nosotros tenemos en nosotros muchas cosas y muchos valores importantes que podemos desarrollar, que nosotros precisamente podemos entender qué es lo bueno y qué es lo malo sin ni siquiera que nos lo digan, que nosotros podemos conformar una gran sociedad si nosotros nos lo proponemos, que nosotros podríamos unirnos y si nos uniéramos de verdad dejáramos todo esto de países, de barreras y todas estas cuestiones de razas, entonces haríamos un mejor mundo, que nosotros en las manos de nosotros podríamos nosotros acabar con el hambre en el mundo, con las injusticias, con una cantidad de cosas y podríamos hacerlo si nos uniéramos. Pero lamentablemente lo que seguimos haciendo es estar desunidos a través de dioses, de religiones, de doctrinas, de pensamientos y una cantidad de cosas que lo único que hace es dividirnos, que lo único que hace es que básicamente sigamos derramando sangre entre nosotros y no entendamos que nosotros realmente tenemos en nuestras manos el poder para hacer muchas cosas y que es tiempo de que seamos nosotros los que hagamos las cosas. Es el tiempo en que nosotros debemos despertar de todas estas religiones que no hacen absolutamente nada bueno por el ser humano, sino que lo dividen, que hacen que unos pocos se enriquezcan o unos cuantos se enriquezcan, estafen a la gente con una cantidad de cosas. Estamos viendo una cantidad de gente haciendo locuras en las iglesias, enseñando cosas falsas, enseñando una cantidad de cosas terribles y la gente en cantidad va. Y va y les da dinero y caen en todas sus trampas y en todas sus gritos y en todas sus cosas. Pero cuando se trata de investigar, de hablar cosas concretas, de decir, de tratar de confrontar al ser humano de que definitivamente usted mismo puede hacerlo, que usted mismo se puede desarrollar, que usted mismo puede tener una autoestima grande, entonces no, la gente no despierta, no acude. Ahí sí no hay multitudes. Ahí sí no hay multitudes para investigar, para saber si realmente todo lo que le están enseñando es correcto. Ahí sí no hay multitudes para realmente trabajar por el ser humano y por un despertar realmente del ser humano, porque al parecer lo que yo he podido notar en todo este tiempo es que el ser humano es tan maravilloso, es tan grande, es tan poderoso, que hay entidades que nos han hecho creer que son más desarrollados que nosotros, porque de pronto tengan algunas cosas más desarrolladas y han visto en el ser humano cosas especiales que tal vez ellos no tienen y lo que hacen es manipularnos a nosotros a favor de ellos. Así que no aceptemos más esa manipulación, no aceptemos más estos dioses que solamente promueven la guerra, estos dioses que solamente promueven la sangre, que solamente promueven el odio incluso racial, que promueven el odio entre nosotros, que promueven una cantidad de cosas, que dicen que unos son especiales y otros no, que unos son paganos y otros son no sé qué, y nos hacen dividir una cantidad de conceptos precisamente para que nosotros nunca podamos entender quiénes somos, para dónde vamos y qué es lo que realmente representamos. Es tiempo de que nosotros nos despertemos. Yo vengo un tiempo haciendo videos, ha sido una labor no tan fácil, porque obviamente está uno expuesto al insulto y a una cantidad de cosas, pero si nadie se atreve a hacerlo, hay alguien que tiene que hacerlo, de confrontar la verdad bíblica, de mostrar incluso bíblicamente todas las atrocidades que están ahí escritas, todas las cosas tan terribles que nos han vendido, todo esto de este Dios oriental que nos han vendido, ¿no? En esta cultura occidental, un Dios terrible que nos han vendido y nos han hecho creer que es el creador del cielo y de la tierra, cuando en realidad no califica para ser un todopoderoso.
de acuerdo a lo que usted vea a este Dios, usted va a actuar. De acuerdo a lo que usted crea como un Dios, de esa manera usted va a actuar. Y yo lo he notado porque cuando hay personas que no están de acuerdo, ahí mismo empiezan a tirar el juicio como este Dios, ¿no? Te vas para el infierno, no sé qué, si se más, arrepiéntete y una cantidad de cosas horribles. Y uno dice, ahí están hablando, ahí están exactamente la mentalidad que tiene ese Dios, la tienen ellos. Así que el mensaje es que si nosotros vamos a creer en un Dios, que sea en alguien que en una fuente que realmente sea poderosa, que realmente esté lleno de amor, que realmente que no juzgue, que no mate, que no haga una cantidad de atrocidades, que no mande a apedrear, que no mande a que le sacrifiquen animales, que no mande a ninguna de esas cosas, sino un ser o una fuente poderosa que realmente nos dice ustedes son maravillosos, ustedes pueden hacer cosas maravillosas, ustedes se pueden equivocar y no importa, ustedes pueden seguir adelante porque están aprendiendo, ustedes pueden llegar muy lejos porque todo lo que representa su vida es grande porque el soplo de vida que está en ustedes o todo lo que está en ustedes es maravilloso porque siempre van a llegar más lejos si se lo proponen, porque siempre estarán respaldados por mí, porque siempre harán esto, porque haré cosas grandes, porque siempre ustedes serán grandes. O sea, si yo tengo un concepto de un Dios así, pues en esa misma forma yo pienso. Pero cuando yo empiezo a dar juicios y a tirar juicios contra otro ser humano y a desearle lo peor y una cantidad de cosas, estoy actuando igual que ese Dios que le han presentado en la Biblia como iracundo, vengativo y una cantidad de cosas que están escritas allí que son terribles de un ser que entre yo más leo, más quiero que esté lejos, precisamente porque no quiero a alguien que incluso amenace con mandar a animales salvajes a devorar a hijos, que alguien que amenace con el canibalismo y una cantidad de cosas terribles que están ahí que yo las he expuesto en los videos. Si vamos a creer en un Dios, que sea en una fuente verdaderamente poderosa, una fuente amorosa de verdad, pero no en un ser vengativo. Eso no puede ser para nada un Dios. Y lo mejor es nosotros somos poderosos, o somos dioses, y suena feo, digamos poderosos. Somos aquellos que realmente de una u otra manera Jesús vino a decirnos eso, de una u otra manera, ¿no? Ustedes tienen la capacidad de salir adelante, ustedes tienen la capacidad de lograr cosas, ustedes pueden salir de todo este sistema que los está controlando, de la Matrix que está controlando al planeta. Por eso espero que el próximo año, que ya está próximo a comenzar, seamos más seres despiertos, seres que realmente amemos, seres que realmente queramos un cambio, seres que no seamos religiosos, sino que seamos humanos, más humanos y menos religiosos, que seamos realmente aquellas personas que entienden que podemos desarrollarnos cada día más y podemos ser ejemplo para que otros se desarrollen y que no aceptamos ese tipo de dioses en nuestras generaciones, tenemos que aceptar realmente una fuente, pero una fuente de poder, una fuente verdadera, una fuente que realmente vaya de acuerdo a nosotros, a lo que nosotros, a nuestras expectativas. Eso sería lo más importante. Así que les doy las gracias a todos aquellos que de una u otra manera me han acompañado durante todo este proceso en este año. Espero que el próximo sean muchos más, que nos tengamos más contacto y que podamos realmente ser ese grupo que despierta y ese grupo que está dispuesto a hacer la diferencia en un mundo en donde nos han vendido dioses realmente de oscuridad. Les doy muchas gracias por todos los que han visto los videos, por los que han estado allí. Les deseo lo mejor, les deseo que sus vidas sean llenas de plenitud. Les deseo que el próximo año, el 2017, sea un año maravilloso y que todos los años de aquí en adelante sean maravillosos y que encontremos esa verdad tan importante que es el despertar de nosotros y para ser cada día mejores, para ser una sociedad mejor y para ser unas generaciones llenas de poder, llenas de verdad, llenas de lo puro, llenas de aquello que realmente buscamos, lo mejor para aportar a este mundo y a esta sociedad. Muchas gracias por ver este video. Como siempre, yo soy Leonardo Coronado para esta tu página, La Historia que no sabías.